Licenciada. Bueno, vamos a continuar en el marco de esta jornada académica que hemos realizado el día de hoy. Continuamos hablando sobre el manejo nutricional del paciente crítico. Como ya lo han mencionado algunos colegas y médicos que me han antecedido, es importante diferenciar en qué estadio se encuentra el paciente crítico, ¿no? Si nos encontramos frente a la enfermedad aguda, temprana, tardía, o estamos frente a la enfermedad crónica. Entonces, nos planteamos los objetivos, ¿no? ¿Cuáles son como nutricionistas y como equipo interdisciplinario que tenemos que manejar en pacientes con cuidados críticos, a diferencia del paciente hospitalizado, ¿no? Que el manejo es un poco diferente. Mientras que en el paciente hospitalizado buscamos cubrir sus requerimientos al 100%, porque se encuentra pues en una etapa anabólica luego de haber pasado ya el estado crítico, la mayoría de ellos. En el paciente crítico los objetivos son diferentes. Aquí buscamos frenar el catabolismo proteico generado por la enfermedad aguda. Buscamos definir y describir el momento, la ruta, la dosis y la composición de la nutrición que se le va a administrar, ¿no? Tenemos que ver si es el momento adecuado, si el paciente se encuentra en una etapa hemodinámicamente estable para poder iniciar algún tipo de nutrición, ¿no? Quizás no, lo vamos a ir viendo en qué momento sería adecuado. Otro objetivo también sería proporcionar sustratos adecuados según las necesidades metabólicas que pueda presentar el paciente. Y finalmente contribuir pues a disminuir o evitar las complicaciones del paciente crítico. Entonces, entender el metabolismo del paciente crítico es crucial para poder ver la vía de soporte que se le va a iniciar, ¿no? Como mencionaba hace un momento, debemos tener claro las etapas de las fases en las que se encuentra el paciente crítico. Si nos encontramos en la fase aguda, temprana, que son desde el día 1 hasta el día 3, si nos encontramos en la fase aguda tardía, desde el día 4 hasta el día 7, o nos encontramos en la fase tardía o crónica, que puede ser variables, ¿no? Las guías nos mencionan que es a partir del día 7 en adelante, pero esto no se va a cumplir al 100%. Esto es en teoría, pero hemos visto que en pacientes con SARS-CoV, por ejemplo, la fase aguda nos dura hasta 14 días. Entonces, esto va a depender del metabolismo en sí propio de cada paciente, pero sí es importante conocer la teoría para poder intervenir y realizar el manejo correspondiente. Cuando hablamos de paciente crítico, tenemos que mencionar que estamos frente a un síndrome de inflamación persistente. Hay inmunosupresión y catabolismo constante, ¿no? Es durante la etapa aguda, el catabolismo es bastante constante, es incrementado, ¿no? Y a esto le llamamos, o son los marcadores o los indicadores conocidos como las PICs, ¿no? Que son muy importantes mencionarlos y que los tomemos en cuenta para ver cómo abordamos al paciente y cómo iniciamos la nutrición, ¿no? Entonces es importante tener en cuenta estos marcadores y poder evaluarlos, ¿no? ¿A qué nos referimos con las PICs? A evaluar el tiempo de estancia del paciente crítico, si es mayor a 14 días, si hay inflamación persistente, ¿no? Un indicador bioquímico que nos va a ayudar con esto es el PCR, si está menor de 50 microgramos por decilitros, si hay inmunosupresión, ¿no? Con el reencuentro total de linfocitos, el estado catabólico en el que se encuentra el paciente, ¿no? Por ejemplo, la albúmina sérica, la prealbúmina, el índice de creatinina talla también, la pérdida de peso que debe ser mayor al 10% o el IMC menor a 18 durante la estancia de hospitalización, ¿no? Entonces, por eso es importante conocer de dónde viene el paciente, ¿no? Si viene del área de hospitalización, el tiempo de estancia en el cual ha permanecido, los días que ha recibido algún tipo de dieta o quizás ha estado en NPO por diferentes motivos, ¿no? Intervenciones o porque la ingesta se ha visto disminuida o de repente viene por emergencia o postquirúrgico. Todos estos detalles son importantes para poder abordar también al paciente crítico. ¿Cuáles son los efectos fisiológicos en la enfermedad crítica crónica? Bueno, en los pacientes críticos vemos que no se ve afectado solamente un órgano, son varios que empiezan a hacer disfuncionalidad, ¿no? Generalmente son los neuromusculares, hay trastornos cardiovasculares, respiratorios, enfermedades infecciosas.
En las UCI generalmente se ve un porcentaje superior al 60% de enfermedades infecciosas, sobre todo a nivel del tracto gastrointestinal, ¿no? Esto se debe a varios factores que van relacionados también con el abordaje temprano o tardío de la nutrición con la cual ha iniciado el paciente. También presentan problemas endocrinos. Vemos que en el paciente crítico hay un gran incremento de la glucemia. Bueno, esto también se debe al estado de inflamación en el que se encuentra. Hay problemas hematológicos, vemos que la hemoglobina está muy baja, vemos el problemas gastrointestinales, como mencionaba, ¿no? Entonces también podemos observar problemas de translocación bacteriana a nivel intestinal. Entonces, en cuanto a la falla gastrointestinal aguda en el paciente crítico, ¿qué observamos o qué problemas podemos evidenciar, ¿no? Generalmente el abordaje pues es a nivel de hidratación y tratan de hidratar pues cubrir su 100%, pero a veces sucede pues que sobrehidratamos al paciente, ¿no? Entonces, a veces no tomamos en cuenta esto. Y pues según estudios actuales se ha visto pues que hay una relación entre la sobrehidratación del paciente crítico y el deterioro o se relaciona mucho con la apoptosis del enterocito, ¿no? A nivel del nivel tracto gastrointestinal. Por eso es importante también monitorear el balance hídrico del paciente, ¿no? Que no esté muy elevado, ¿no? Porque a veces vemos pacientes que están sobrehidratados y con un balance hídrico positivo sobre 3000. Entonces, eso también va a influir mucho en la posible traslocación bacteriana que pueda ocurrir por la destrucción de los enterocitos que les mencionaba, ¿no? Paciente con inotrópicos. Antes de iniciar la nutrición, tenemos que tomar en cuenta todos estos factores que vengo mencionando y también los tipos de inotrópicos y vasopresores que pueda estar recibiendo el paciente, ¿no? Dentro de los inotrópicos más comunes que se utilizan, tenemos a la dobutamina, la adrenalina y la dopamina, siendo la adrenalina pues uno de los más comunes y más empleados. Dentro de los vasopresores tenemos a la vasopresina, la noradrenalina y la fenilefrina. Dentro del más usado también tenemos a la noradrenalina, ¿no? ¿Por qué es importante? Porque tenemos que ver la estabilidad de hemodinamia del paciente. Y bueno, un paciente que está recibiendo vasopresores con niveles superiores, pues todavía no está indicado para poder iniciar la nutrición, porque en vez de ayudarlo, vamos a perjudicarlo, ¿no? Entonces, hablemos un poco del inicio ya del abordaje en sí. Empezamos con un screening que debe ser el adecuado, ¿no? Que ya lo han mencionado algunos colegas, los que más se usan dentro de las unidades críticas y la importancia de ellos. Lo que empleamos nosotros aquí, bueno, en el hospital son el screening, el Nutri-Score, que lo trabajamos con variables que ya lo han mencionado, la edad, el Apache, el SOFA, el número de comorbilidades y bueno, si se tiene la posibilidad de dosar interleuquina 6 se dosa, pero si no, tenemos variables que nos ayudan también a trabajar con ello. Luego tenemos el Nutri-Score, que también evalúa parámetros, ¿no? Que nos permiten determinar si estamos frente a un paciente que está con riesgo de desnutrición. A veces sucede pues que el paciente, como mencionaba hace un momento, también viene de hospitalización y viene con un riesgo de desnutrición. Es por eso que es importante conocer los días previos al internamiento a la unidad de cuidados críticos, ¿no? Y bueno, también tener en cuenta ya para el diagnóstico en sí algunos criterios. En este caso, las guías nos indican que los criterios Glean son los más adecuados, ¿no? Para poder valorar si nos encontramos frente a desnutrición y a la severidad de la desnutrición, ¿no? El criterio Glean evalúa criterios de diagnósticos fenotípicos y criterios etiológicos. Anteriormente se necesitaba valorar o considerar solamente un criterio fenotípico para poder considerar al paciente como desnutrido y clasificarlo en la severidad de desnutrición. Actualmente, ESPEN 2018 nos habla que necesitamos o tener en cuenta dos criterios fenotípicos para poder
ya hablar en sí recién de un paciente en desnutrición y clasificarlo dentro de la severidad, ¿no? Entonces, ¿cuáles son estos criterios fenotípicos? Estamos hablando de la pérdida de peso, si es mayor al 5% en los últimos 6 meses, o es mayor al 10% si es mayor a 6 meses. El otro fenotipo que debemos tener en cuenta es el IMC, ¿no? Si es menor a 20, si son adultos menores de 70 años o 22, menor a 22 si son adultos mayores, ¿no? De 70 años. Y el otro fenotipo es la masa muscular perdida, ¿no? Si está reducida según la técnica valorada, ¿no? Podemos valorar mediante perímetros, circunferencias, pliegues, podemos determinar, ¿no? El estado de pérdida o conservación de masa muscular. Y también pues hay otras técnicas que nos ayudan también a valorar cómo está la masa muscular del paciente crítico, ¿no? Como por ejemplo la DEXA, la tomografía o la ecografía muscular, que nos ayudan a determinar la densidad o el grosor del recto femoral, que es generalmente lo que se evalúa para ver cómo se encuentra la densidad muscular del paciente crítico, ¿no? Pero una fuente práctica que utilizamos en cuidados intensivos es la valoración de los perímetros, ¿no? Que nos va a ayudar a determinar si ha habido una pérdida. Por eso es importante registrar y tener en cuenta las evaluaciones previas, ¿no? Para ver cuál ha sido el cambio y la variabilidad de esto. Y luego tenemos que tomar en cuenta también los criterios etiológicos, ¿no? Que nos mencionan los criterios Glean. Entonces, una vez que ya hemos determinado que el paciente se encuentra en desnutrición, vamos a valorarlo, en qué escala se encuentra, si se encuentra en una desnutrición leve, moderada o en una desnutrición severa, ¿no? Igual hay parámetros que nos indican los criterios Glean que nos van a ayudar a determinar la severidad de la desnutrición del paciente crítico. Entonces tenemos que evaluar la edad para también poder abordar si es un adulto mayor, es un joven o es un paciente pediátrico. La historia social también es importante, ¿no? Si el paciente ha sido alcohólico o ha usado drogas. ¿Por qué? Porque en el paciente alcohólico generalmente hay muchas deficiencias de micronutrientes, sobre todo de vitaminas y algunos oligoelementos. Entonces, obviamente el paciente crítico se encuentra ventilado, se encuentra dopado, no nos va a poder brindar esta información. Por eso los registros previos son importantes y el trabajo en equipo, ¿no? Con el área de hospitalización. Y bueno, los familiares que también nos van a ayudar a brindar este tipo de alcance para poder abordar, pues porque solamente nutrición o el abordaje nutricional o soporte no solamente se basa en macronutrientes, sino son micronutrientes que dependiendo de la gravedad y la patología del paciente se van a tener que abordar. Entonces, todos estos detalles son muy importantes. Lo otro es la enfermedad crónica presente, ¿no? Si estamos frente a un paciente con diabetes mellitus, hipertensión, EPOC, enfermedad respiratoria, infección respiratoria aguda, crónica, si estamos frente a un paciente oncológico. Eso también es importante. ¿Por qué? Porque nos van a servir como predictores para ver si estamos frente a posibles alteraciones del sistema inmune, por ejemplo, respuesta inflamatoria inmediata, posterior, alteraciones de la función intestinal, el retraso de la cicatrización u úlceras de presión, ¿no? Entonces, por eso es importante conocer la historia previa del paciente, para que nos ayuden a predisponernos a qué es lo que puede suceder y cómo vamos a abordar para evitar pues que estas complicaciones surjan o por lo menos mitigar o retrasar lo más que se pueda. En cuanto a la evaluación objetiva del paciente crítico, tenemos que ver inicialmente estos tres componentes que son básicos. La valoración antropométrica mediante la talla va a ser una talla estimada si es que no contamos con un registro anterior, un peso actual que es importante conocerlo, que también va a ser estimado, ¿no? Porque es muy complicado evaluar el peso real en un paciente crítico. Pero sí es importante conocer el peso usual, el peso antes de ingresar a la UCI. Quizás que sí se ha podido quizás tamizar de manera más fidedigna que con las fórmulas predictorias, ¿no? Pero sí nos van a ayudar un poco para poder determinar cómo estamos iniciando, ¿no? La intervención nutricional.
el porcentaje de cambio de peso, ¿no? En relación al peso anterior, al peso usual, los perímetros, perímetros de brazo, la circunferencia muscular media, el pliegue tricipital, el perímetro abdominal, si es que se puede tomar, y bueno, el IMC también que se tiene que tener en cuenta para algunos criterios. Luego la valoración química. Tenemos que tener en cuenta porque la valoración química también nos va a dar un enfoque para poder determinar cómo abordar al paciente y en qué estado lo podemos encontrar en ese momento que estamos evaluando, ¿no? Por ejemplo, el índice de creatinina talla, el balance nitrogenado, si se puede dosar y es importante para ver la efectividad en sí del el aporte proteico que se le va a brindar al paciente, ¿no? La albúmina, el perfil hepático, el perfil lipídico, los electrolitos también son importantes, la glucosa, el hemograma y el AGA. ¿No? Todos estos valores bioquímicos nos van a dar un enfoque de cómo estamos iniciando a la evaluación y cómo vamos a empezar a abordar y de manera constante monitorearlos para poder seguir continuando con el abordaje. Y bueno, la valoración clínica que también nos va a servir para poder predecir si hay alguna deficiencia, por ejemplo, de micronutrientes. Si estamos frente a un paciente con cerosis en piel, en cerosis de oftálmica, si hay mucosas pálidas, de repente por ahí podemos predecir de que hay una deficiencia de hierro. Acantosis necrans, porque a veces en la historia no registran que el paciente es diabético, pero con esta valoración clínica nosotros podemos predecir que sí es un paciente pues que es diabético o está desarrollando algún problema metabólico, ¿no? Glositis también, cuando nos indica alguna deficiencia de micronutrientes, cuando hay deshidratación también. Entonces, criterios para el inicio del soporte nutricional, tipo de enfermedad, ¿no? ¿Qué está alterado? Si está alterado el tracto gastrointestinal, si hay alteración en la función neurológica, problemas psiquiátricos, pacientes críticos. Problemas psiquiátricos, ¿por qué? Porque puede ser que el paciente venga con algún problema relacionado con la ingesta alimentaria, ¿no? De repente estamos frente a un trastorno psiquiátrico, nutricional, como anorexia, bulimia, entonces también es importante tener en cuenta la severidad de la enfermedad, la respuesta inflamatoria presente y el estado nutricional que hemos visto cómo podemos valorar al ingreso. Entonces, una vez que ya tenemos todos esos datos y hemos valorado todo lo que ya he mencionado, tenemos que ver la estabilidad hemodinámica del paciente, ¿no? Si está estable hemodinámicamente, podemos iniciar nutrición. ¿Qué tipo de nutrición vamos a iniciar? Es importante. Y para eso hay indicadores que nos ayudan a poder observar si el paciente está hemodinámicamente estable, ¿no? Como son la presión arterial media y el lactato y la presencia de vasopresores, ¿no? La noradrenalina, por ejemplo, ¿no? Las guías nos hablan de que con un aporte de noradrenalina de 0,14 este, en adelante, pues no se debería o no es conveniente iniciar pues nutrición. O de repente en el camino la nora ha tenido que ser aumentada, pues obviamente el aporte nutricional tiene que ir reduciendo o inclusive suspenderse, ¿no? Entonces, por eso es importante tener en cuenta todo ello. Ahora, la vía, tenemos que valorar, ¿no? ¿Cómo vamos a iniciar? La vía oral es segura, generalmente el paciente crítico no. Luego valoramos lo más fisiológico posible que viene a ser la vía enteral y valoramos, ¿no? Si el paciente puede tolerar vía sonda nasogástrica, si hay una buena tolerancia, si los residuos gástricos no son muy elevados, si no hay distensión abdominal, si la pía también está estable, si tenemos de repente deposiciones líquidas en volúmenes aumentados, entonces estamos viendo que no hay una buena tolerancia de la vía enteral. Entonces, es necesario valorar otro tipo de vías, quizás una sonda pospilórica, y si es que no fuera o estuviera contraproducente el caso, podríamos optar por la vía parenteral, ¿no? Pero también podemos optar por una vía mixta, ¿no? Podemos trabajar de manera parenteral con un mayor porcentaje de los requerimientos mientras se va cubriendo, pero también trabajamos el trofismo, ¿no?
al nivel enteral para que los enterocitos también reciban algo de aporte calórico y no se queden estáticos. Es importante manejar y mantener el trofismo intestinal. Entonces, ¿en qué casos voy a evitar el inicio de la nutrición enteral? Hay situaciones en las que debemos valorar si iniciamos o no iniciamos nutrición enteral. Por ejemplo, si la hemodinamia está inestable, la que mencionaba hace un momento, si estamos frente a hipoxia, hipercapnia, acidosis, si hay isquemia intestinal, por ejemplo, fístulas de alto gasto, sin posibilidad de acceso enteral, residuos gástricos superiores a 500 mililitros, síndrome compartimental abdominal. En estas situaciones, pues debemos evitar el inicio de la nutrición enteral y podemos optar por la vía parenteral. ¿Cuándo iniciamos la nutrición enteral trófica? Cuando la hemodinamia se encuentra estable o en transición a la estabilidad, ¿no? Por ejemplo, se está con una nora de 2 o 3 microgramos, va bajando de a pocos y vemos que hay estabilidad en hemodinamia, podemos iniciar el trofismo. Cuando estamos frente a una hipotermia terapéutica en transición, también cuando hay un sangrado controlado, cuando la PIA es menor o igual a 12, cuando hablamos de la PIA es la presión intraabdominal, cuando hay ausencia de síndrome abdominal compartimental y cuando hay una falla aguda pero controlada. Entonces, cuando hablamos de una nutrición enteral temprana, menor a las 48 horas, cuando estamos frente a un TEC, un ACV, una lesión medular espinal, hay una pancreatitis aguda severa, hay una cirugía gastrointestinal, siempre y cuando pues no se vea afectado el tracto gastrointestinal y no esté contraindicada, ¿no? En pacientes pronados, en abdomen abierto, salvo que haya sospecha de isquemia intestinal, ¿no? En estos casos sí, pues no es producente iniciar la nutrición temprana. ¿Qué nos dicen las guías sobre la sobrealimentación o la subalimentación permisiva? ¿Qué sería mejor o qué nos ha evidenciado mejores resultados? Si hablamos de la sobrealimentación, pues esto va a generar en el paciente o puede generar hiperglicemias y hay incremento de la mortalidad de infecciones, disfunción hepática, aumento del CO2. Si no es monitoreado la ganancia de peso, pues generalmente es en masa grasa, ¿no? A veces pasa que nos emocionamos, el paciente ha ganado peso según la valoración actual, ¿no? El peso estimado, sí, pero lo que ha ganado en realidad es quizás masa grasa y no masa muscular. Teniendo en cuenta que el paciente pues no recibe terapia física, está inmóvil, no realiza ningún tipo de actividad más que sus requerimientos cubren sus gastos basales. Entonces, generalmente cuando estamos frente a una sobrealimentación, la ganancia en sí es de masa grasa. En cuanto a la subalimentación permisiva, pues la administración de kilocalorías debe ser debajo de las 20 kilocalorías según el gasto energético estimado. La tasa metabólica basal no está marcadamente elevada, salvo en pacientes gran quemados, ¿no? Que su catabolismo es bastante alto. Y tenemos que tener en cuenta, pues, que en la fase aguda, pues, hay una actividad endógena en sí del paciente crítico, entonces al nosotros sobrealimentar o darle más kilocalorías o más proteínas de las que en ese momento pueda necesitar, pues vamos a romper también el proceso de la autofagia en el que se encuentra el paciente, ¿no? Entonces, todos estos detalles son importantes tener en cuenta. ¿Qué nos dice Aspen 2022 en su última actualización sobre la subalimentación permisiva? Nos habla de que debemos trabajar con una nutrición hipocalórica de 12 a 25 kilocalorías por kilogramo día. Esta se mantiene desde el 2016 y completar más del 80% de la meta calórica dentro de las 48 a 72 horas. En cuanto al aporte proteico, de 1,2 a 2 gramos por kilogramo día. Y en cuanto a la efectividad de la nutrición parenteral versus la nutrición enteral, no nos distingue que una sea mejor que la otra, ¿no? Ambos no han mostrado resultados superiores en relación la una a la otra. Ambas son aceptables de manera independiente o de manera mixta. ESPEN 2018, en sus conclusiones, nos habla de la nutrición hipocalórica también, que debe ser menor al 70% del gasto energético total en la fase aguda temprana, de 1 al tercer día.
hablamos de 12 a 25 kilocalorías por gramo día. Posterior al tercer día, incrementar del 80 al 100% del gasto energético total. En cuanto al aporte proteico, durante la enfermedad crítica se recomienda 1,3 gramos por kilogramo día. Tener en cuenta que todo paciente crítico hospitalizado más de 48 horas en UCI debe ser considerado en riesgo de malnutrición. Así en nuestros screening inicial, pues no nos haya arrojado un riesgo. También tener en cuenta que todo paciente crítico tiene que ser valorado a base del juicio clínico y vigilancia estrecha, ¿no? Cada día ir monitoreando, porque cada día podemos ver que su estabilidad puede variar de un momento a otro. En cuanto a los requerimientos, pues utilizamos fórmulas predictorias, sobre todo para el tamizaje del peso, para la estimación de la talla, si es que en caso no tuviéramos estos datos referenciales. En cuanto al aporte, las diferentes sociedades nos hablan de los aportes que debemos darle al paciente crítico. Hablábamos de Aspen y ESPEN hace un momento en cuanto a la subalimentación permisiva y en cuanto a los aportes, pues ESPEN 2019 nos habla de 1,3 gramos de proteína, de 20 a 25 kilocalorías, que puede ir variando, va a depender mucho de en qué fase nos encontramos y en la estabilidad del paciente. En cuanto a micronutrientes, pues si hablamos de las vitaminas per se, tenemos que tener en cuenta, pues, cuánto nos está aportando la fórmula que hemos decidido emplear, ¿no? ¿Para qué? Para poder suplementar. Y tenemos que tener en cuenta el tipo de y la fisiopatología, en este caso de la enfermedad, base para poder tener en cuenta con qué vamos a suplementar, ¿no? Por ejemplo, hay aminoácidos con los cuales podemos suplementar como la glutamina, pero está contraindicado en ciertos pacientes, por ejemplo, en pacientes con falla renal, estos pacientes está contraindicado pues administrar glutamina, ¿no? Según las guías actuales. Recomendaciones finales ya para poder dar paso al siguiente ponente. Tenemos que iniciar pues nutrición parenteral si es que la vía enteral no sea asequible, si el paciente no está tolerando. Pacientes con intolerancia gástrica, manejo con procinéticos, que lo va a valorar el médico, y valorar la colocación de sonda pospilórica, ¿no? Porque, como mencioné hace un momento, hay que tratar de elegir lo más fisiológico posible antes de pasar a la vía parenteral. El aporte de lípidos de 0,7 a 1,3 gramos por kilogramo día, pero tiene que ser titulable siempre y cuando pues valoremos que el perfil lipídico y veamos que los triglicéridos sean superiores a 400 miligramos por día. En el caso del paciente séptico, no debemos superar las 20 kilocalorías por kilogramo día, sobre todo en la fase aguda. Tenemos algunas recomendaciones en cuanto al paciente, por ejemplo, neurocrítico. El objetivo debe ser lograr el 100% del requerimiento energético total, el aporte proteico de 1,4 a 1,6 gramos por kilogramo día. Y bueno, el trabajo en equipo que no se debe de olvidar. Cada día todos tienen cosas que aportar y todos en equipo logramos pues sacar adelante al paciente. Bueno, esto sería un resumen de la ponencia de mi parte y damos pase a la siguiente ponencia. Muchas gracias. Bien, ya para terminar el día de hoy, tenemos que tener en cuenta que nos está quedando pendiente la ponencia de la químico farmacéutica, la especialista Flor Nancy Merino. Pedimos las disculpas del caso, pero por un tema de tiempo, esa ponencia se va a pasar para el día de mañana y el día de hoy ya vamos a cerrar con la ponencia del doctor Munaya, quien
Nos va a hablar de caso de éxito de ASME. Él es médico especialista en medicina intensiva y nefrología, tiene maestría en salud pública, tiene experiencia en manejo de soporte nutricional mixto, más de 15 años como intensivista y el día de hoy nos va a presentar un caso éxito, emblema de nuestro servicio, como parte pues del enfoque que realizamos en nuestro trabajo del día a día. Entonces, lo dejamos con el doctor Munaya. Ya. Primero, primaria que quedaba igual, solamente 35. Doctor Vidal se va a lucir ahora. Hace nada. Primaria queda igual. Sí, Fernández se libera también 70. Acá lo van a hacer. Después escribiré con un rollo. Tengo que hablar ahorita con eventos, para que no venga hoy día. Parte del... Ay, ¿no? Sí, muy buenas tardes a todos. Yo soy el doctor Munaya. A un año de creación del ASMEN, que es área de soporte nutricional metabólico, eh, hay varios casos, ¿no? Entre ellos hemos tenido pacientes pediátricos, que es una nueva experiencia para aquellos que manejamos a pacientes adultos, ¿no? Hemos escogido al caso de HLY de 9 años, sexo masculino, lugar de nacimiento acá en Lima, que ingresó el día 21 de abril del presente año por tópico de pediatría, ¿no? De ahí pasó a unidad de trauma shock pediátrico. De los pacientes más conocidos, hay más de ellos. De los que manden una hoja. Déjame tenerlo para que manden esto ahorita. Cuyos antecedentes patológicos tenemos muy importantes, ¿no? Hace un año, el 2023, tuvo trauma abdominal cerrado, ¿no? Mientras manejaba su bicicleta, tuvo un tropezón en un hueco, ¿no? En la carretera y tuvo un traumatismo a nivel abdominal, ¿no? Quien estuvo hospitalizado, operado en cuidados intensivos, ¿no? Entre los antecedentes prenatales, 4 controles prenatales, ¿no? Nacido a término, vacunación completa, desarrollo psicomotor adecuado, ¿no? Su enfermedad actual, un día antes de ingresar, ¿no? Presenta dolor abdominal tipo cólico intermitente que no cede con analgésicos automedicados, ¿no? En su casa, motivo por lo cual trae por emergencia y horas previos a su ingreso ya tuvo vómitos, ¿no? Más de 10 veces de contenido bilioso en los últimos vómitos, asociado de dolor. Asimismo, el día de su ingreso, el 21, fue a las 11 de la noche, ¿no? Cuyo admisión a emergencia, su diagnóstico fue síndrome emético, ¿no? A descartar obstrucción por bridas, adherencia, constipación, postoperado de trauma abdominal, ¿no? Como antecedente, a descartar trastorno hidroelectrolítico. Hace un año operado en Abancay, ¿no? Al examen despierto, intranquilo, con aparato respiratorio cardiovascular no contributorios, abdomen distendido, levemente blando, doloroso en mi abdomen inferior, ¿no? Con ruidos hidroaéreos escasos.
solicitan radiografía, sus análisis de laboratorio basal, ¿no? Pasa a la observación, ¿no? Tópico de observación, hidratación, antibióticos, una serie de exámenes y esta es una recopilación de las radiografías de esa época, ¿no? Donde observamos radiografía de abdomen, dilatación de asas delgadas, ¿no? El marco colónico no se observa, aunque hay heces a nivel del recto sigmoides. Acá en la segunda radiografía vemos que hay dilatación de asa con válvulas conviventes bien incrementadas, edematosas. Y la última radiografía en decúbito dorsal, ¿no? Post aplicación de enemas, más adolorido y ya no se pudo pararla, ¿no? Entonces en decúbito dorsal. Y vemos dilatación de asas delgadas. Acá vemos del 21 hasta el 23 de abril, o sea, casi 2 días después de estar en emergencia, se decide ingresar a sala de operaciones, cuyo reporte operatorio, ¿no? Del día 23 se encuentra zona de sufrimiento intestinal de coloración oscura, ¿no? De aspecto color aceituna, quedando hacia el ángulo de 3 solo 4 centímetros viable y 9 centímetros a válvula ileocecal. El resto comprometido, ¿no? Por estrangulamiento, por bridas, hernia interna, líquido cero hemático abundante. A su ingreso a UCI pediátricas, ¿no? En su posoperatorio inmediato, se relata un infarto intestinal extenso sin resección, colocación de bolsa de Bogotá para descomprimir, insuficiencia respiratoria en ventilación mecánica, shock, ¿no? Politransfundido, ¿no? Y ahí vemos el examen físico, ¿no? En el abdomen, herida operatoria, ¿no? Extenso, cubierto por apósitos húmedos, ¿no? Sanguinolentos. Obviamente el paciente está bajo pseudoanalgesia, conectado al ventilador en soporte vasoactivo, ¿no? Y acá vemos las fotografías de la primera cirugía, gran compromiso de las asas intestinales. Y acá, según el tiempo operatorio o línea de tiempo, podemos ver el día 23 lo que recibió, tanto transfusiones, inicio de antibiótico. Vemos en el día 24, el día del mm, primer día de hospitalización en UCI pediátrica, donde nos hace de conocimiento a la SME, ¿no? Para dejar inicio, ¿no? De manejo metabólico, aparte de lo que es junta médica multidisciplinaria, donde participa jefe de departamentos, jefe de guardia y los demás especialidades, ¿no? Incluyendo ASMEN. Eh, Acá podemos ver en la primera operación solamente fue una laparotomía y la bolsa de Bogotá, sin resecciones, sin nada, ¿no? Y frente a la junta médica nos expuso estas imágenes y obviamente se estaba manejando como un paciente para la segunda operación con pronóstico muy reservado a malo, donde se informaba a familiares, ¿no? A la mamá, y también se realizaba la referencia a Instituto Nacional de Salud de Niño, Breña, para la unidad de falla intestinal. Es así que acá tenemos sus indicaciones de UCI pediátricas. El día 24, 7 de la mañana, ¿no? Antes de la junta médica,
Ahí pueden ver, por ejemplo, ¿no? La presencia por esa Bogotá, reporte de residuo gástrico sanguinolento, abdomen distendido, edematizado tenso, ¿no? A través de la bolsa se transparenta, asas de color oscuro, cianótica, secreción seremática abundante por los bordes, en mal estado general, cuyo pronóstico muy malo. Y acá vemos el recorte de la Junta Médica, ¿no? Acuerdos, ingreso a sala de no, por emergencia, ¿no? Como reprogramación y la referencia, pues. Este es en línea de tiempo de manera panorámico para ver. Ingresa el día 22 en horas de la noche, el 23 pasó a sala, ¿no? El 24 nuevamente reingresa a sala bajo junta médica, ya con conocimiento y participación de las MEN y las evoluciones posteriores. Evolución tórpida, pronóstico malo, ¿no? O la programación a sala, con todos los soportes de cuidados intensivos, ¿no? Antibióticos, pero a partir de ese día, del 24, ya nosotros del soporte metabólico nutricional hacemos seguimiento. Obviamente, para la edad que tiene, hubo controversias, hubo un montón de decisiones favorables, quizás otros un poco en problemas, ¿no? Y ahí vemos el día 26 la tercera operación, la cuarta operación ya de restitución el 16 de mayo y su alta a piso, ¿no? Finalmente, alta a casa el 5 de julio. Acá en la segunda operación, como podemos ver, se encontró secreciones malolientes, se identificó este intestino infartado con presencia de trombos, ¿no? En la arteria y vena, lo que lleva a lo que es ausencia de latido en el meso, ¿no? Otras áreas sin trombos y los latidos débiles, al cual se pudo resecar y dar un chance, ¿no? De revitalización para que pueda finalmente ver cuál puede ser el resultado para la tercera operación, ¿no? El epiplón carnificado e inflamado, ¿no? Y los procedimientos respectivos. Y acá podemos hacer un resumen del intestino delgado desde el ángulo de 3 hasta válvula ileocecal en 5 segmentos, ¿no? Así como pueden ver, ¿no? Primer segmento que está del ángulo a 40 centímetros, pasado del 40 a 50 centímetros, infartado, no viable. Luego, 1 metro, o sea, 100 centímetros, todavía tiene pequeño latido, ¿no? Que pudieron dejar como chance para poder recuperar haciendo trombectomía. Y la cuarta también infartada, comprometida, al cual tenían que resecar. La última, 70 centímetros, a válvula ileocecal, también con compromiso, ¿no? Hay latido en el meso presente y trombo en vena escaso. Entonces, acá podemos ver la opción de dar chance, ¿no? Y las evoluciones, ¿no? Como todo paciente crítico inestable con doble soporte vasoactivo, pseudoanalgesia, los parámetros ventilatorios todavía altos, y continúa, ¿no? Con todo lo que es soporte. El día 26, ¿no? Fue la tercera operación para ver ese intestino que quedó para dar chance. Finalmente fue resecado porque no ha habido ese esperado 1 metro de intestino que haya
revitalizado, ¿no? Quedando como procedimiento resección intestinal, ¿no? De segmento necrótico comprometido que fue eh, posteriormente se realizó ionostomía a 30 centímetros de trace y una ileostomía distal a 70 centímetros de la válvula ileocecal, ¿no? Quedando parte de tejido que estaba en isquemia y obviamente, por ejemplo, la ionostomía distal ya había ese sufrimiento, ¿no? Del tejido hacia la ostomía correspondiente. Y acá vemos esa tercera operación, ¿no? Para ganar tiempo, voy pasando a la evolución del día 28. Paciente hemodinámicamente ya compensado, sin vasopresores, ya salió del vasoactivos, ¿no? Afebril con cobertura antibiótica, marcadores inflamatorios en descenso, ¿no? Ya recibiendo soporte metabólico, ¿no? 3 en 1. Asimismo, por la iliostomía distal se colocó sonda para iniciar glutamina, ¿no? El día 29 lo mismo, ¿no? Ahí con la visita diaria y la aplicación de micronutrientes, ¿no? En fin, y acá el día 16 de mayo, ya pasado casi 3 semanas, se programa a su cuarta cirugía, que es la última, donde se encuentra estenosis yeyuno yeyunal, ¿no? A 12 centímetros del ángulo de trace, con compromiso severo, necrosado hacia la yeyonostomía y múltiples adherencias interasas, ¿no? Y acá podemos ver en procedimiento la liberación de ostoma, previa colocación de puntos de tracción, liberación de bridas, ¿no? Resección desde la estenosis, ¿no? Y finalmente se hizo su anastomosis en 2 planos, ¿no? Tolerando el acto quirúrgico. Y acá podemos ver del 24 de mayo, donde que se resecó, hacia el día 16, de 40 centímetros que quedaba del IE1 solo, se rescató 10 centímetros, como podrán ver. Y de la válvula ileocecal de 70 quedó 60. Entonces, con 10 centímetros del IE1 a 60 del ilio, se hizo anastomosis. En exámenes de laboratorio podemos ver la tendencia de leucocitos desde ingreso, el 24 a UCI pediátricas, ¿no? Y el máximo pico llegó el día 27, ¿no? Y después se iba normalizándose. Proteínas C reactivas el día 26, ¿no? El día de tercera cirugía donde que se resecó, ¿no? Parte de intestino que se dio chance, pero estaba generando más reacción inflamatoria posterior a eso, a la desfocalización se normalizó. Esta es la tendencia de la glicemia durante el soporte metabólico y el proceso inflamatorio del paciente. De la fosfatasa alcalina, acá vemos un pico alto el 13 de mayo de la elevación de la fosfatasa más de 1000 y glutamil, glutamil transferasa igualmente, ¿no? Llegando a picos de 500, posteriormente ya se recuperó. El colesterol total, debido a que nuestra fórmula estándar estaba 3 en 1 y teníamos que ver el colesterol. Triglicéridos, lo mismo. Y acá vemos la parte de intervención del soporte metabólico nutricional. Como verán acá, el día 23 la primera cirugía, la segunda cirugía 24, ¿no? Y el peso estimado a un paciente crítico se calculó en 34 kilos
Diagnóstico principal, falla intestinal de tipo 2, ¿no? Que ya los explicaron en las exposiciones anteriores de la clasificación. Y la junta médica previo, donde se decidió hacer la intervención necesaria y manejo multidisciplinario con lo que tengamos mientras la referencia, si se pudiera lograr o no, ¿no? Pero finalmente todo fue manejo ya en ese hospital. Al inicio NPO con sonda nasogástrica a gravedad, finalmente para el día 25 se calcula el inicio de nutrición parenteral estándar, ¿no? Acá vemos las energías a 23 kilocalorías por kilo día, ¿no? Las calorías no proteicas 656 y la relación de kilocalorías no proteicas por un gramo de nitrógeno es 111. Y acá vemos las pruebas de laboratorio, ¿no? Y así en el transcurso de los días vamos titulando, vamos a través de después de tercera operación, colocación de hacia ileostomía, ¿no? Una sonda de alimentación y hacer nutrición trófica con glutamina y se pasó así en los demás días, ¿no? El cuarto día su extubación, al octavo día de post-restitución se inició vía oral, ¿no? Posteriormente, el 25 de mayo, alta de UCI pediátricas y teníamos que hacer seguimiento ya en hospitalización hasta el día 26 de junio, donde termina el soporte de lo que es nutrición parenteral. Posteriormente, una semana después ya sale con una junta médica alta a domicilio. Y acá podemos ver la parte de laboratorio. Creo que en horas de tiempo no vamos a quedarnos. Y acá fue el 5 de julio, el, el día de alta a su casa, ¿no? Donde el equipo de ASMEN, en lo que es la publicación, ¿no? En la página del hospital, también en otros periódicos de circulación nacional, ¿no? Acá vemos ya el paciente reinsertado con sus compañeros en su colegio, ¿no? Donde prácticamente no ha tenido repercusión alguna, ¿no? En su desarrollo psicomotriz y en lo que es su aprendizaje, en fin, ¿no? Acá cuando nos visitó posteriormente, entonces el éxito del presente no consiste en ser el mejor del equipo, sino que el equipo sea el mejor de todos, ¿no? Y por lo tanto el trabajo multidisciplinario y la comunicación debe de serlo centrado en el paciente antes de cualquier otra cosa, ¿no? A veces en pisos o no hay eso, ¿no? Primero tenemos que ver por el beneficio de nuestros pacientes y en eso obviamente va a tener frutos, ¿no? Y esa junta médica obviamente despertó interés de, de la mayoría que hemos estado. Gracias.